Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Entramos a La Hora del Saber, este espacio que dialogamos con la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Hoy nos acompaña la magíster Olga Tello Cusquizibán. El tema que nos proponen es la literatura oral en la construcción de la identidad cultural. ¿Cómo está, magíster? Bienvenida y un gusto tenerle aquí en Santa Mónica. Gracias, buenos días a toda su audiencia. Es para mí un gusto venir a un espacio radial en el que se le dé pues esta importancia al tema de la educación, ¿no? Y sobre todo al tema de la educación desde la construcción de la identidad cultural. Claro, es que cuando hablamos de literatura y hablamos de cultura, como que también nos despierta, vamos a decir, y ojalá que sea así a todos, porque estamos hablando de dos elementos esenciales para el conocimiento, para la formación, para las personas o para todo ser humano. Un poquito de su historia profesional, magíster. Bueno, tengo la formación de posgrado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Mayor de San Marcos. Mi trayectoria profesional está relacionada con la asesoría académica a una escuela de formación policial. Mi experiencia también en algunos ciclos en la Universidad Nacional de Cajamarca y en la escuela de Celendín, en la escuela pedagógica y en el Instituto Pedagógico de Chachapoyas. Y ahora pues en Nuestra Señora de Chota. Bien, usted... cajamarquina. Sí, soy cajamarquina. Cajamarquina ya, en Chotana. Dice que todo ciudadana, cuando emigran, pues Chota siempre ahí está recibiendo. ¿Siente ese calor, ese abrigo? Realmente sí. En la escuela podemos ver a nuestros estudiantes de diferentes distritos y esta particularidad que ellos muestran es siempre el tema del aprendizaje, del de ir más allá de lo que un docente puede darles, ¿no? En la escuela dictó el curso de literatura y sociedad en diversos contextos, porque esto está dentro del plan de estudios de la formación inicial docente. Lo que se busca es que nuestros futuros docentes conozcan sobre todo las literaturas escritas y las literaturas de tradición oral, que vienen a ser este conjunto de costumbres, de memorias colectivas, de mitos, leyendas de un pueblo, ¿no? Entonces, para que nuestros futuros docentes pues valoren su cultura, su identidad. Eso es interesante, que a través de la literatura, que pues es un pilar fundamental para las personas, porque de eso desprendemos diferentes aspectos, ¿no? Y mucho más que ustedes lo acompañen con esta identidad cultural. ¿Cuál es la realidad en sí como para insertarse en este proceso de identidad cultural, ¿no? Dentro de este tema, lo que buscamos es que nuestros estudiantes, a partir de la literatura, empiecen a valorar su cultura, pero de las literaturas orales o las literaturas populares, aquellas llamadas literaturas orales, son aquellas que no tienen el soporte de la escritura, sino son aquellas que se transmiten de generación en generación, de voz en voz. Entonces, si recordamos, todos los hogares campesinos, ¿sí? Siempre cuentan estas historias, ¿no? Estos cuentos, pero estos relatos tienen algo de especial, porque son sucesos reales o hechos que le ocurrieron a nuestros antepasados. ¿Y cuál es la función de este relato oral? La función tiene una función reguladora, ¿sí? Nuestros padres o nuestros antepasados nos los contaron. ¿Para qué? Para tomar una conciencia individual o colectiva y poder regular o valorar ciertos comportamientos de los individuos. Y de algún modo también pues empezamos a recoger los saberes, ¿no?, de nuestra comunidad, que es tan importante. ¿Y cree que están vigentes este tipo de tradiciones, de costumbres, de lo que usted nos refiere, por ejemplo, pues yendo a un cuento, yendo a
a una leyenda, a un mito, o sobre todo también marcando a través de una canción, ¿no? A través de la música. Claro, por ejemplo, hacíamos un análisis en el curso, el tema de las pechadas, ¿no? Sí. Un canto tan singular y propio de Chota. Revisábamos también el tema de la espiritualidad en las narraciones orales, ¿no? Entonces, los estudiantes de matemática presentaban cómo en el cuento de la aparición de la Virgen en Chota se configuraba una figura geométrica, ¿no? Decían las 3 vírgenes, los 3 puntos, ¿no? Y ellos pues hacían esta relación geométrica, ¿no? Entonces, cómo no solamente los estudiantes de literatura van a hacer este análisis, que lo puede hacer incluso, lo veíamos como los alumnos de matemática, pero en realidad el objetivo principal es valorar su cultura, ¿no? Recoger el aprendizaje a partir de estos saberes, de estas tradiciones, de estas costumbres propias de cada comunidad. Fíjese que estamos encontrando una esencia que hoy nos trae nuestra invitada, Magíster Olga Tello, en torno a la literatura como esencia, como pilar fundamental de la construcción y preservación o preservar nuestra identidad cultural a través de estos procesos, ¿no? Y de tantas cosas que se han dado y se dan en la vida. ¿Cree que aún impactan estos procedimientos, estas formas ancestrales, como el cuento, la pechada que usted nos decía, todavía transmiten para estas generaciones? Claro, sí, o sea, porque tienen un mensaje, nos cuentan una historia, hay una trama, ¿no? Entonces, de algún modo empezamos a analizar cuáles son los símbolos que presentan, por ejemplo, los cuentos, las leyendas, los mitos, o sea, qué hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir esa colectividad? Porque en realidad un cuento de tradición oral representa la memoria colectiva, ¿no es cierto?, de un pueblo que no está en silencio, que sigue hablando a través de la voz, ¿no? Y de un oyente que lo va a escuchar. Exacto. Y aquí, por ejemplo, pues estamos muy próximos, usted ya nos hablaba de la pechada en Chota, hablando específicamente, porque aquí está nuestra escuela pedagógica, y decimos, se viene el Día de la Identidad. Pero dentro de esa identidad se desprenden aspectos que muestran, ¿no?, las tradiciones, pero como que estas no han mejorado, como que estas necesitan darle un poquito de impulso para mantener lo que usted decía, para seguir transmitiendo de generación en generación. Pero además también, no sé si conecta perfectamente, porque desde la educación inicial, desde la primaria, secundaria y superior, deben ir conectados estos procesos. Claro, el tema de la literatura oral, ¿no?, de la tradición, y esto nace en el hogar, o sea, en el hogar ya hacemos literatura. Y más allá, ¿no?, de la educación, ¿no? Exacto, o sea, nuestros abuelos no son profesores de literatura, exacto, de comunicación, pero nos cuentan una historia, ¿no? ¿Sí? Esta historia, y cuando vamos al jardín o vamos a inicial, primaria, secundaria, estos relatos permanecen a través de la enseñanza de esta literatura oral, de mitos, de leyenda, que en realidad es una forma de expresar valores y formas de vivir, de entender el mundo, ¿no? Entonces, nuestros abuelos o quienes recogen estos cuentos de tradición oral, lo que están haciendo es darnos a conocer la forma que ellos tenían de ver la vida, de representar el mundo. Y nosotros, pues, de entenderla y empezar a comprender y de algún modo empezar a valorar nuestras raíces. Y desde allí, a través de la literatura, ¿cómo introducir precisamente estos aspectos que estamos hablando? ¿Se acondicionan? ¿Estamos lidiando frente a barreras ya? Sí, hay ciertas barreras con el tema, ¿no?, de las tecnologías. Sin embargo, las literaturas de tradición oral, incluso la literatura escrita también, van a permanecer porque, como decía Mario Vargas Llosa, la literatura, leer, es poder tener las muchas vidas que nos hubiera gustado tener, ¿no? Entonces, creo que lo más importante que le puede pasar al ser humano es aprender a leer. Sí, pero no a descifrar signos o grafías, sino a poder interpretar aquello, ¿no?, que podemos encontrar, esa historia, cuál es el símbolo, cuál es el mensaje, ¿no?,
y por qué surge en ese momento, por qué no las relatan. Muy bien, estamos en la hora del saber. Permítanos hacer, Magíster, un alto porque vamos a cumplir con nuestra publicidad para seguir hablando de estos valores, de esta dinámica de la oralidad que nos hace, pues, y nos pone, o sea, es decir, en dos contextos. Hoy en día, frente a la tecnología, pues, y que se desprenden cuántas áreas, cuántas plataformas, desde el WhatsApp hasta hoy, hasta la inteligencia artificial, que seguramente también lo vamos a abordar. Conversando con la magíster Olga Tello Cusquizibán de la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. La literatura oral en la construcción de la identidad cultural. Imagínense, ¿no? Que a veces, vamos a decir, la literatura oral en la construcción de nuestra identidad cultural, porque a diferencia, pues, de la literatura escrita, la literatura oral se caracteriza por su fluidez, por su inmediatez, ¿no? Por la inmediatez. Y también, pues, la adaptabilidad, ¿no? Adaptarnos, en todo caso, sí. Adaptarnos al proceso. En ese contexto, ¿cómo van desarrollando, cómo va introduciendo usted la literatura para encontrar nuestra identidad cultural? ¿Cuáles las estrategias? Las estrategias de trabajo, la metodología que realiza. Muy bien, ¿no? Hablamos de estrategias activas en educación superior. Por ejemplo, nuestros estudiantes dentro del curso de literatura deben recoger un cuento de tradición oral propio de su comunidad, ¿no? En el caso de los chicos, de los estudiantes del programa de religión, lo que ellos hacen es buscar cuentos orales en los que se pueda identificar el elemento de la espiritualidad, ¿no? Cómo la espiritualidad, el tema religioso, está presente en estos cuentos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la aparición de la Virgen de Chota, en el ejemplo, por ejemplo, el programa de comunicación, cómo el personaje femenino o la representación de la mujer, qué características tiene, ¿no? Y justo conversábamos que la representación de la mujer en los cuentos de tradición oral representa a una mujer, digamos, utilizo un término, empoderada, ¿sí? Porque ella es quien es la fuerza para el trabajo en el campo. Entonces vamos viendo diferentes elementos y los estudiantes lo que hacen es recoger y empezar a hablar durante la clase. Profesora, mis abuelos me contaron este cuento, ¿no? Entonces empezamos a valorar todo eso y en realidad ese es un pretexto para poder valorar esta memoria colectiva de los pueblos, ¿no? Que lo que quieren es dar a conocer su cultura, sus valores. Claro, pero yo decía, siempre pongo eso, ¿no?, como referencia en el tema de la educación. Está integrada para este proceso, es decir, para ese manejo de interactuar y que nuestra literatura siempre tenga, pues, esos referentes que estamos explicando. Claro, dentro del plan lector y lo que propone la Casa de la Literatura, que nos propone ciertos cuadernos pedagógicos en los que se da prioridad a los cuentos o relatos de tradición oral, ya sea de la selva, la sierra y la costa, para que los docentes de educación básica regular puedan ir introduciendo a nuestros estudiantes de secundaria dentro de esta literatura, para que luego avancen con la literatura escrita, ¿no? Pero es por ahí donde tenemos que iniciar, o sea, cómo iniciar en cómo ser mediadores de lectura, ¿no? Lectura. O sea, cómo qué estrategias voy a utilizar para desarrollar el hábito lector. Entonces, la primera estrategia sería iniciar o considerando estos aspectos que tenemos desde el hogar, ¿no? Valorando, sí, en mi hogar me contaban este cuento, y poco a poco ir avanzando hacia la literatura escrita. Claro, usted decía, por ejemplo, pues la identidad cultural de la costa, de la sierra, de la selva, que puede tener un contenido, pero sus manifestaciones, sus formas tienen una variación. Claro, ¿no? Realmente. Igual puede pasar nosotros aquí como provincia de Chota frente a la capital departamental, ¿no? Que si bien estamos en la misma región, pero siempre, porque las otras provincias
tienen pues también sus cosas, ¿no? Claro. Tienen sus formas, tienen sus características propias, la forma de expresarse, la forma de realizar una reunión social, una festiva. Entonces, todos esos matices se tienen que hacer a través de estos procesos. Correcto, usted lo decía, ¿no? O sea, el Perú es un país multicultural, diverso, multilingüe. Entonces, cada comunidad, geográficamente, pensábamos en Cajamarca, 4 o 5 horas, ¿no? Pero culturalmente, Chota tiene otras costumbres, ¿sí? Otras formas de ver el mundo y de representarlas, ¿no? Entonces, de aquí a 5 horas creo que está Chiclayo, que es la costa. Entonces, vamos a encontrar otra cultura, otra cosmovisión, cómo ellos ven el mundo, ¿no? Cómo lo representan. Entonces, es la literatura una expresión de esta cosmovisión, de esta forma de entender el mundo. O sea, la literatura, vamos a decir, es la herramienta esencial de ese tipo de manifestaciones. Sí. Mucho más que si nosotros nos digamos, vamos a hacer específicamente, estando en el centro, tenemos Cajamarca y tenemos Chiclayo, que son Claro, los nexos de comunicación, ¿no? O de diferentes acciones, porque no solamente nos permite pues viajar, sino que también intercambiar. Desde desde nuestra gastronomía hasta nuestra forma de conversar, de dialogar. Sí, pero si se da cuenta, Chota sigue manteniendo la esencia, porque hay un valor ¿no? por la cultura, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las rondas campesinas, ¿no? Es una característica, es, ¿no? una asociación, una forma tan particular de organizarse, que se mantienen, ¿no? Sí, o sea, hay referentes que son muy vistosos, como usted habla, de las rondas campesinas, que es una forma de organización, una forma que buscaron los propios campesinos de organizarse y de proyectarse y de buscar una forma de autocuidarse, ¿no? Entonces, igual puede pasar, por ejemplo, en esto de la comunicación que estamos próximos, decíamos, por ejemplo, también Chota hoy suena en el mundo porque se viene de sus ferias taurinas y que ha puesto Chota nuevamente en los ojos del mundo, como pasó también en la política, en fin. Son diferentes aspectos que se le da esa esencia, pero ahí está el valor que usted está manifestando para que se sienta toda esa forma de comunicar y de hacer las cosas, ¿no? Sí, existe una fuerte particularidad singular de la cultura chotana de mostrarse al mundo. Bien, y seguimos en la dinámica de la oralidad. A diferencia, decíamos, de la literatura escrita, la literatura oral tiene, bueno, otras características, otras formas, ¿no? Sí, hablamos de este narrador hablante, ¿no? De este narrador y de un oyente. Pero esta narración se produce en un espacio, ¿no es cierto? En un espacio y en un momento determinado y con elementos propios de una comunidad, ¿no? En la cual se narra este relato. Bien, pero el valor, también lo que tenemos que dar, el valor de la palabra hablada, ¿no? O sea, a veces dice, pues para hablar, como para comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Claro, todos pensamos, ¿no? Cuando nos dicen, vas a hablar. No, hablar es fácil, pero en realidad hablar es una de las habilidades más difíciles, una de las competencias más complejas, ¿sí? Porque para hablar, como usted dice, hay que pensar, hay que preparar con antelación, claro, ¿sí? Para poder expresarme oralmente, ¿no? Entonces, en cambio, en la escritura usted escribe, pero tiene una planificación, raya, vuelve a escribir. En cambio, la oralidad es espontánea. Y ve ese compromiso, Magíster, en que podamos mejorar nuestro tipo de comunicación, nuestra forma de comunicarnos. Creo que sí, que esa es una de las funciones de todo docente, ¿no? Sin importar la especialidad, ¿no? El tema de la expresión y de la escritura. Claro, porque decíamos, un docente, ya sea hombre o sea mujer, pues con una elocuencia comunicativa, pues encantaría, ¿no?
estaría suelto, como se dice, y que todos les prestarían atención porque manejaría la forma de comunicar, de decir, ¿no? Claro, cuán importante lo que usted señala, ¿no? Por ejemplo, el saber comunicarnos, ¿no? Cuántos conflictos se evitan cuando nos comunicamos de una forma. Cuando nos comunicamos bien. Bien, exacto, adecuadamente. ¿no? Adecuadamente, porque si no nos comunicamos, pues no hay forma. O sea, seríamos entes separados, a pesar que estamos en el mismo entorno, ¿no? Y Correcto. eso hace mucha falta, ¿no? Ese desprendimiento, esa proyección de interactuar. Pero aquí hay decíamos, una barrera, magíster. ¿Cómo están haciendo ahora frente a la inteligencia artificial? A la inteligencia artificial, ¿no? Entender que la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no?, de aprendizaje, ¿no? El uso pertinente que se le da es entender, pues, que es un soporte para el aprendizaje que nos puede dar una ruta. Sin embargo, es el estudiante, es el docente quien deberá verificar esta información, ¿no?, para poder obtener un producto, una tarea pertinente, adecuada. Y también se ajusta a manejar estas tradiciones, estas costumbres en la forma de comunicar, de hacer literatura. Claro, hay nuevas formas escritas de hacer literatura. Uh-huh. Sin embargo, tenemos dentro de estas estrategias de la literatura de tradiciones, ¿no?, de la enseñanza de la literatura, está la estrategia del cuentacuentos, ¿no? Uh-huh. O del narrador, que nos cuentan, de la conversación literaria. Del podcast, por ejemplo, ¿no?, que es otra estrategia que nos permite relatar historias, ¿no?, cuentos, mitos. Claro, leyendas. Lo que podemos entender es que esa educación y los valores que debemos uh-huh. tomar en cuenta para un mejor manejo de nuestra palabra, de nuestra comunicación, son necesariamente, pues, este tipo de formación que manejan ustedes desde la formación de maestros, ¿no? Sí, eso es lo que se busca, ¿no? Que el aprendizaje o la enseñanza situada que surge a partir del contexto de nuestro estudiante, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aprender aquello que conocemos, vamos a poder aprender con facilidad aquello que es parte de mi entorno, de mi vida cotidiana. Bien, pues, magíster Olga, hemos tenido la oportunidad de conversar aquí a propósito de la literatura que está dentro de la construcción de la identidad cultural, ¿no? Qué bueno, esperamos siempre tenerle porque nos va a ayudar también a nosotros y a nuestra audiencia en específico, que son nuestros aliados. Ya me imagino, pues, componer un cuento, contar una leyenda. ¿No? Pues, vamos a llamar a todos a los... ¿no? Y terminaremos quizás, a ver, en un concurso de cuentos. Sí, sería interesante, ¿no? O sea, un cuento de nuestra identidad chotana, de una identidad costumbre que podamos darla a conocer. Bien, magíster Olga Tello Cusquizibán, muchas gracias por estar aquí en Santa Mónica. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Descubre tu potencial. La educación es el camino hacia el éxito. Santa Mónica Radio presenta La Hora del Saber, un enfoque desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota.